¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gran gusto nuevamente estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Como cada semana, hoy vengo con información y con un tema que sé que será de muchísima utilidad. Hoy vamos a hablar sobre dos palabras, dos términos que se utilizan frecuentemente cuando hablamos de finanzas o hablamos de economía. Es, en primer lugar, la palabra seguridad en nuestra economía. Y la otra es riesgo en nuestra economía. Interesante revisar si de repente la seguridad está jugando en contra de nuestra economía y que de repente el riesgo pues no le deberíamos de huir tanto, pero revisemos esta información. Antes que nada, déjame presentarme, soy Silvia Go, soy coach en finanzas personales y de emprendimiento y te invito a que me acompañes para revisar con esta importante información. Bueno, como estaba hablando hace un momento, te decía, ¿cuántas veces hemos querido nosotros pensar y buscar seguridad en nuestra economía, en nuestras finanzas personales? Pero ¿alguna vez te has preguntado a qué le llamamos seguridad en nuestras finanzas? Y sobre todo, ¿cuántas veces pudiéramos estarle huyendo al riesgo? Porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando de alguna situación que tal vez no nos guste estar porque podemos estar intuyendo peligro y quisiéramos estar lejos. Entonces, si hablamos de riesgo en nuestra economía, es muy probable también que quisiéramos estar lejos del riesgo económico. Pero ¿qué tanto estos dos conceptos podrían estar jugando a favor o en contra de nosotros? Y es lo que quiero que hoy revisemos. Primero que nada, pensemos qué significa la palabra seguridad. Seguridad es ausencia de peligro y de riesgo, precisamente. ¿Y qué significa la palabra riesgo? Riesgo significa que existe la probabilidad de una eventual adversidad que puede traer consecuencias negativas. Ahora bien, ¿cómo incide todo esto en nuestros ingresos, en nuestros egresos, en nuestra disponibilidad, incluso en nuestros activos o en nuestras deudas? ¿Cómo inciden estos dos factores? Y para ello, voy a compartir la pantalla y te lo quiero ejemplificar. ¿Ok? Ok, aquí te estoy compartiendo la pantalla. Y vamos a hablar de estos términos que te decía hace un momento. De los ingresos, de los egresos y de lo que queda como resultado de nuestros ingresos menos los egresos. Nos queda una disponibilidad efectiva. Ahora bien, hay otro mundo que es el de los activos, que lo voy a poner por aquí como identificado con la letra A, y el de los pasivos o las deudas, que lo voy a identificar con la letra D, que es deuda o todo lo que tenemos por pagar. Prácticamente este es nuestro mundo en la parte de nuestra economía y nuestras finanzas. Pero como hablábamos hace un segundo, cuando hablamos de seguridad es algo que se relaciona con un no al peligro y un no justamente a esta palabra, al riesgo. Eso es lo que evoca la palabra seguridad. Ahora bien, veamos qué significa la palabra riesgo. Existe una probabilidad de que pueda suceder algo negativo. Y eso es a lo que todos le oímos. Ahora bien, si vemos todo este entorno de nuestros ingresos, egresos y disponibilidad, analicemos por un lado la parte de los ingresos y veamos. Pensemos que una persona tiene un sueldo. Ese es un ingreso. Ahora, cuando
Cuando estamos buscando seguridad y estamos hablando de los sueldos o de un sueldo, el sueldo es seguro o implica algún riesgo. Y esto quiere decir, por ejemplo, qué ventajas y qué desventajas tenemos de estar devengando un sueldo. Ese sueldo podría decirse dentro de las desventajas que no sabemos si vamos a tener un trabajo durante toda la vida en donde nos garantice que vamos a tener un sueldo. Ese es por un lado. Por otro lado, nadie nos garantiza que podemos tener esa misma cantidad que estamos percibiendo durante toda la vida. Hay temas de inflación, temas de devaluación de moneda, y eso nos puede afectar durante el transcurso del tiempo. En algún momento me podrías decir, pero si tengo una promoción, tengo un traslado de puesto donde pueda mejorar mis ingresos, es correcto, eso puede suceder. Pero, ¿qué tanta garantía tenemos de que eso vaya a suceder y en qué tiempo? Y si ese ascenso o esa promoción realmente va a garantizar una remuneración que te va a permitir hacerle frente a todos tus sueños, a todo lo que tú quisieras lograr a través de esos ingresos. Entonces, esos son los puntos que es importante evaluar, porque a veces algo que se piensa que es bueno y que es seguro, probablemente no sea tan seguro y que exista un riesgo en la parte de devengar un sueldo. Ahora pensemos otro tipo de ingresos. Pensemos en un negocio o pensemos en un emprendimiento, ¿verdad? También aquí existe un riesgo, porque si ya tienes establecido tú el negocio, ¿cuál es la probabilidad que existe? Y aquí es donde vemos la parte de riesgo. ¿Cuál es la probabilidad que existe que tu negocio genere durante todo el tiempo y durante toda tu vida el ingreso que tú quieres o necesitas para poder tener seguridad en tus finanzas? ¿O realmente qué garantía tienes de que vayas a tener clientes y el producto va a ser siempre de interés a todos tus clientes? Entonces, si te das cuenta, un negocio también va a tener riesgos de que hayan cosas negativas y que no te garantice tener para siempre esos ingresos. Entonces, en realidad, cuando estamos buscando seguridad, en realidad es seguridad lo que estamos buscando, o en este momento nos sentimos seguros, pero a un futuro lo que estamos haciendo es dejar un gran riesgo. Ahora bien, lo mismo sucede con el tema de los egresos. En el caso de los egresos, no tenemos la garantía de que todos los egresos o gastos que tenemos van a ser siempre los mismos durante toda nuestra vida. Lo más probable, como te decía a un inicio, por temas de inflación, de devaluación de moneda, por necesidades que se tienen en el hogar, los egresos sean necesarios aumentarlos. Y si no tenemos nosotros la garantía de los ingresos, también existe un riesgo de que no podamos cubrir todos los compromisos que tenemos que enfrentar nosotros en la vida. Y por lo tanto, todo esto va a estar afectando en el tema de la disponibilidad. También va a haber un riesgo porque no sabemos, porque va a haber incertidumbre en no saber en realidad cuál va a ser el impacto durante el trayectorio de nuestra vida. Y entonces aquí empieza a suceder algo muy interesante. Resulta que a veces, y esto te lo voy a marcar aquí de otro color, aquí está, de otro color, a veces es importante que para poder cubrir este riesgo donde no tenemos garantía de ingresos de un negocio y sueldos de un empleo, empecemos a generar más negocios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí es la parte más importante, porque cuando nosotros empezamos a generar diferentes fuentes de ingresos, es donde vamos a reducir esta parte de aquí, el riesgo de que los ingresos escaseen. Pero para poderle hacerle frente y poder generar múltiples fuentes de ingresos,
necesitamos pasar por un camino que quizás estamos evitando, que es el de riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos garantía que todas las fuentes de ingresos que nosotros queramos crear vayan a salir bien desde la primera vez. Esa es una de las grandes diferencias de cómo las personas que tienen riqueza piensan de diferente forma a las personas que no la tienen. Porque de una u otra forma las personas que están acostumbradas a crear riqueza están acostumbradas a correr riesgos y saben que en algún momento se puede ganar y en otro momento pues, se puede perder. Pero la idea es generar múltiples fuentes de ingresos que de una u otra forma, al atravesar ese riesgo, vayas a un largo plazo a buscar esta seguridad en la parte financiera que realmente sí te ayude y minimice el peligro, el riesgo de quedarte con ingresos. Ahora bien, ¿cómo le vas a hacer frente al riesgo? Y esa es la parte muy importante. Y esto es educación. Y cuando estamos hablando de educación, es adquirir todo el tipo de información que necesites para poder crear estas diferentes fuentes de ingresos. Si hoy por hoy cuentas tú con un sueldo, es importante que empieces a voltear a ver, si quiero tener seguridad en mis finanzas, ¿por qué no empezar con la idea de cómo puedo emprender un negocio? Si tú ahorita estás a cargo de un negocio, ir pensando, bueno, no me puedo quedar solo con este negocio. ¿Cómo puedo crear diferentes fuentes de ingresos que me permitan ir generando ingresos que realmente vayan garantizando mi economía? Pero en la parte de educación, ¿en qué es la parte donde es importante que las personas se eduquen? Una parte importante es el tema de las finanzas. ¿Por qué es importante? Porque no vas a saber exactamente cuánto tienes que invertir en un negocio, cuánto necesitas poder tú estar tranquilo y que saber, o tranquila, y saber cuánto puedes poner tú en riesgo para poder generar un negocio. Entonces necesitas tener claro cómo están tus ingresos, tus egresos, tu disponibilidad, y al hablar de activos y de deuda, qué deudas buenas tienes y qué deudas malas puedes erradicar. Y de tus activos está todo el tema de que pueden haber inversiones, pueden haber inmuebles que te pueden ayudar a generar ingresos que te permitan generar múltiples fuentes de ingresos. Pero, que otro punto es importante en el tema de las finanzas o en el tema de la educación, es la parte de tu especialización. Y cuando hablamos de especialización es, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo quisieras tú generar diferentes fuentes de ingreso? Y si tú te dedicas a determinadas actividades, ¿eres bueno en lo que haces o necesitas especializarte para que esas múltiples fuentes de ingresos realmente minimicen la probabilidad de que suceda algo negativo en el momento en que tú quieras invertir? Entonces, el arma secreta para poder minimizar riesgos es justamente que aprendas, te eduques para poder crear esas múltiples fuentes de ingresos que realmente te garanticen una seguridad en tus finanzas. Pero la única forma de poder llegar a esa seguridad es atravesando el riesgo. Y la idea es que minimices ese riesgo a través de educación. Por lo tanto, en este momento te digo, me encanta que estés viendo este video porque forma parte de esa educación y de ese deseo tuyo de querer transformar tus finanzas. Y en este momento te animo a que sigas buscando información para educarte y prepararte. Como te diste cuenta, para poder llegar y estar bien en tus finanzas, es importante poder atravesar riesgos, pero lo más importante es poderlos minimizar. Y la única forma de poderlos minimizar será a través de educarte, sobre todo aprender, buscar información que te ayude
a minimizar los riesgos y que puedas ir teniendo una garantía en donde puedas mejorar tus finanzas personales en una forma eficiente y que te lleve a los resultados que realmente quieres llegar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es tu decisión. Soy Silvia Go, soy coach en finanzas personales y de emprendimiento y te invito a que me acompañes la próxima semana, martes 6:30 de la tarde, en la próxima transmisión en vivo. Te veo. Hasta una próxima.